Sí, bienvenidos, porque bueno, hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020. Vamos a comenzar, voy a compartir pantalla y vamos a hablar un poco de lo que es eh, la herencia de caracteres de padres a hijos. Vamos a ver, ok, ya estamos compartiendo pantalla. A ver, déjenme buscar. Eh, Bien, vamos a ver un tanto la relación que hay entre los cromosomas, los genes, la genética y la herencia de caracteres o de características de padres a hijos en la especie humana. Estos principios de la herencia, la forma como un ser vivo hereda a sus descendientes características, como el, la altura, como si es una persona delgada, si es una persona un poco más gruesecita, si es alguien que tiene pelo negro, bueno, pelo castaño, oscuro, pelo marrón, pelo rubio, ojos azules, ojos claros, etc. La forma como se transmiten esas características de padres a hijos es la misma prácticamente en todas las especies. Entonces vamos a centrarnos en la reproducción sexual, ¿verdad? Este mecanismo de reproducción en el que el cuerpo, como ya decíamos ayer, produce unas células especiales llamadas gametos, ¿verdad? Que son el espermatozoide en el caso de los machos o los varones y los óvulos en el caso de las hembras. A través de la fusión, ¿ya? De la unión de esas dos células sexuales, se produce un nuevo individuo, una nueva persona. Y en otras especies es igual, ¿verdad? En otras especies que se reproducen de forma sexual, pues igual hay órganos en sus cuerpos que producen células gaméticas, gametos, células sexuales especializadas en la reproducción sexual. Entonces, lo interesante de esto es que, bueno, hay muchas cosas que no se saben, que no se conocen sobre esos mecanismos de herencia. Por ejemplo, no sabemos, como ciencia, la ciencia no sabe a ciencia cierta cómo es que se transmite, por ejemplo, la inteligencia. Está más que sabido que uno puede heredar la inteligencia, la capacidad intelectual, se puede heredar. De tal manera que hay altas probabilidades que padres que tengan, digamos, un coeficiente intelectual bastante alto, porque lo han desarrollado a lo largo de su vida, ese coeficiente intelectual, esa capacidad intelectual, pueda transmitirse a los hijos y se transmite a los hijos, de tal manera que también, no todos los hijos, pero probablemente la mayoría, van a tener también un índice intelectual bastante alto. Entonces, esos mecanismos todavía no se conocen a ciencia cierta, están siendo estudiados, muy estudiados actualmente. Entonces, ¿qué es lo que heredamos a nuestros descendientes? Genes, casi siempre los mejores genes, casi siempre las mejores adaptaciones son las que nuestros padres nos heredan. Eso ya está determinado por Dios. O sea, eso no es porque el hombre quiere, es porque así Dios lo diseñó. O sea, casi siempre, en su mayoría, lo que heredamos son genes que, digamos, nos favorecen, nos ayudan. Claro que no siempre es así. Podemos heredar genes que nos predispongan a una enfermedad, por ejemplo. Podemos heredar genes que nos predispongan a ser físicamente débiles o que algún tejido de nuestro cuerpo no esté del todo bien formado o bien desarrollado. Podemos recibir ese tipo de genes también, pero en general hay mecanismos, digamos, que Dios creó en la naturaleza para que por lo menos recibamos los mejores genes. Bien, lo que quería mostrarles hoy es lo siguiente. Todo ese ADN que nosotros recibimos de nuestro padre y de nuestra madre, eh, y que al final conforma nuestro genoma, ¿verdad? Recuerde que nuestro genoma, o sea, el ADN que
está en todas nuestras células, es una parte el genoma de nuestro padre y una parte el genoma de nuestra madre. De tal manera que nosotros somos lo que llamamos unos híbridos. Nosotros somos híbridos. O sea, que somos la combinación de dos individuos diferentes, aunque de la misma especie, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, somos híbridos, nosotros somos híbridos. No somos exactamente iguales a nuestro padre ni exactamente iguales a nuestra madre. Somos una mezcla entre ambos. Eso es un híbrido, es una mezcla, un intermedio entre dos individuos diferentes. Entonces, es bueno que seamos híbridos, es bueno que seamos mezclas. Se supone que los hijos que se obtienen de una reproducción sexual, al ser variados genéticamente, al no tener exactamente todos los genes igualitos a los de su papá o a los de su mamá, sino que al tener la mitad y mitad, estamos mejor adaptados para sobrevivir. Entonces tenemos que darle gracias a nuestros padres, aparte de todo lo que hacen por nosotros. Tenemos que darles gracias en esta evolución de los seres humanos. El día de hoy nosotros somos, digamos, versiones mejoradas de nuestros padres porque Dios, no la naturaleza, Dios diseñó mecanismos para que nos heredaran las mejores versiones de ellos mismos, digámoslo así. Entonces nosotros somos versiones mejoradas de nuestros padres. No para ponerlos en una posición en desventaja a ellos, sino porque realmente es así. Somos versiones mejoradas de ellos. Bueno, solo quiero, déjenme buscar aquí una diapositiva o esta imagen que necesito. ¿Se acuerdan que decíamos que nosotros tenemos cromosomas dobles en nuestra célula, ¿verdad? Entonces, cada cromátida, esta cromátida, viene de un padre y la otra cromátida viene de la otra madre. Recordemos, ahora voy a agregar otros términos aquí. Recordemos que decíamos que en los cromosomas dobles que tenemos en las células, en una cromátida hay genes que vienen de nuestro padre y en otra cromátida hay genes que vienen de nuestra madre. Esos genes se juntan o se aparean de acuerdo a la característica que codifican. O sea que siempre vamos a encontrar que en los cromosomas pares, de lado a lado, vamos a encontrar que esos genes que están ahí juntos codifican para la misma información, aunque no siempre codifican para la misma o el mismo exactamente, sino que variaciones del mismo rasgo. Entonces solo voy a introducir aquí dos conceptos. El concepto de locus. El locus es la posición física que ocupa un gen o un alelo en el cromosoma. Es una posición, es una dirección, digamos. Entonces, los genetistas en genética, a los cromosomas, a los genes, se les da número de acuerdo al lugar que ocupan en el cromosoma. Entonces, el locus, recuerde, de ahora en adelante, el locus es la posición, el lugar físico en el cromosoma que ocupa ese gen. Digamos que este es el gen para si usted tiene las orejas pequeñas o las orejas grandes, digamos que este gen está aquí, y digamos que el gen está en el locus 1A. Entonces, tanto el gen para el tamaño de las orejas que me dio mi padre, como el gen para el tamaño de las orejas que me dio mi madre, están en el mismo locus, en el 1A, en el 1A de este y en el 1A del otro. Porque recuerden que los genes que codifican para la misma característica se aparean, se juntan, se ponen así juntos. Bien, ahora, obviamente hay en un cromosoma doble, hay cientos hasta miles de genes. Entonces, las posiciones que ocupan todos esos genes, en plural se les llama loci. Ya no locus, sino que se le llama loci. El loci es la forma en plural de decir todas las posiciones que ocupan los genes en esos cromosomas. Ese es el loci. Bien. Bueno, lo interesante también de esto cuando hablamos de herencia es que nosotros recibimos de nuestros padres por lo menos un gen para cada característica. Fíjense que si lo pensamos de cierta forma,
los seres humanos somos como un juego de Lego. Somos como un juego de Lego porque, digamos que, bueno, decíamos ayer que hasta el día de hoy, puede que eso cambie en el futuro, pero hasta el día de hoy se sabe que el genoma de una persona está constituido por al menos 30.000 genes. Eso es como decir que para construir a un ser humano se necesitan 30.000 genes o 30.000 piezas de Lego para armarlo. En realidad, no es tanto así. Solo estoy haciendo una analogía porque quiero que entiendan una cosa. Los genes codifican información, ¿sí? Codifican información que al final va a ser traducida o va a ser transformada en proteínas que van a hacer visible esa información que está codificada ahí, en ese gen. En realidad no serían 30.000 piezas, ¿verdad? 30.000 piezas serían, digamos, solamente los genes. Pero proteínas que nos construyen son más que eso. Entonces, solo es una analogía, pero esos 30.000 genes se heredan de forma individual. Es decir, recuerde que los cromosomas que nosotros recibimos de nuestros padres no son dobles, sino que solo es uno. Solo son individuales, ¿verdad? Y que cuando nosotros nos formamos, es gracias a que esos cromosomas que heredamos de nuestros padres, esos genes que heredamos de nuestros padres, se juntan. De tal manera que hay que entender esto utilizando, digamos, esta imagen que les voy a poner ahorita en relación al sexo, a la herencia del sexo. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito más para acá abajo. ¿Cómo heredamos nosotros el sexo? Bueno, recordemos que en el cariotipo del que hablamos, creo que antier, el cariotipo muestra cuántos cromosomas tenemos, cuántos cromosomas hemos heredado de nuestros padres, la forma que tienen, el tamaño que tienen. Entonces recuerde que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas en todas nuestras células, ¿verdad? En todas las células de nuestro cuerpo. Cada una de nuestras 75 aproximadamente trillones de células que nos forman tiene en sus núcleos 46 cromosomas o 23 pares. Los 22 pares, los primeros 22 pares son los autosomas, ¿verdad? Los cromosomas que codifican la información para la construcción de todo nuestro cuerpo. Y que el último par de cromosomas se llama alosomas, serían los cromosomas sexuales. Y recuerde que son un par. Entonces, voy a buscar aquí una imagen que creo que está en este libro. Vamos a ver, me voy a mover para acá arriba un poco. Es que me puse a atravesar el libro y en eso había encontrado una imagen importante, una foto importante, porque quiero mostrarles en una microfotografía cómo se ven los cromosomas sexuales. Vamos a ver, déjenme ver, permítanme. A ver si lo encuentro aquí. Pues no era en este libro, sino que era en este otro. A ver, sí, creo que era en este otro más bien. Ahorita lo vemos, espérenme. Es una fotografía de cómo se... No, no es esta. Es una fotografía de cómo se ven los cromosomas sexuales. A ver. Aquí está, sí. Vean. Esto es una microfotografía, una micrografía, como dice aquí, de los cromosomas sexuales en el hombre. Si recuerda el cariotipo, teníamos 23 pares. El último par, decíamos, es el par de alosomas o cromosomas sexuales. Entonces, fíjense ustedes que aquí está el cromosoma X, así se vería en una microfotografía del cromosoma X, y este es el cromosoma Y. Si se fija al cromosoma Y, le hacen falta pues mucha cantidad de ADN para parecerse al X, ¿verdad? ¿Qué le hace falta ADN aquí?
Entonces, en realidad, la diferencia entre hombres y mujeres, genéticamente hablando, tiene que ver con gran parte de los genes que no posee el cromosoma X, el cromosoma Y. Aquí hacen falta un montón de genes que sí están presentes aquí y que por lo tanto estos genes de más codifican información diferente para construir un cuerpo diferente, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Cuando nosotros no hemos nacido y todavía no, bueno, en realidad cuando venimos apenas existiendo porque el óvulo de nuestra madre se acaba de juntar con el espermatozoide de nuestro padre y se forma un cigoto. Cuando apenas y somos un cigoto, hay que entender que ahí es cuando se forma el sexo. Entonces, ¿cómo se forma el sexo? ¿Cómo llegamos a tener un sexo masculino o femenino? Es así. Ese par 23 en nuestras madres es un par que solo tiene cromosomas X, o sea que son 2 cromosomas X. Es lo que siempre hemos escuchado, ¿verdad? Cromosoma XX es una mujer, XY es un hombre. Entonces, las células germinales en el ovario de nuestra madre, que van a producir al final, o que van a transformarse después de la meiosis en óvulos, si se fijan, esas células diploides que tienen los cromosomas homólogos pares, ¿verdad? Tienen un par de cromosomas X, son 2 cromosomas X. Pero estos son las células somáticas, ¿verdad? Cuando esto se transforma en óvulos, cada óvulo, como es la mitad, va a tener la mitad del contenido de cromosomas del padre o de la madre. En caso de este caso, la madre solo puede tener un cromosoma sencillo, o un cromosoma, o sea, no cromosoma completo, sino un cromosoma sencillo, no doble. Entonces, como nuestra madre solo tiene cromosomas sexuales X y tiene que heredar la mitad, entonces solo nos puede heredar o solo puede heredar cromosomas X, alosomas X. Entonces, todos los óvulos de nuestras madres solo van a poseer el alosoma X, no van a tener el alosoma Y. Las mujeres no van a heredar a sus hijas o hijos, no van a heredar un Y, solo X. Ahora, en el caso de los varones, en las células somáticas, en las células germinales que están en el testículo del varón, esas células germinales, antes de convertirse en espermatozoides, claro que poseen 2 alosomas, por supuesto que tienen 2 alosomas sexuales, pero uno es X y el otro es Y. Este dibujo que está aquí es lo mismo que está en este libro, nada más que en fotografía. Miren, este es X y este Y. Entonces, como son 2 tipos diferentes de alosoma, algunos espermatozoides van a heredar el alosoma X y otros espermatozoides van a heredar el alosoma Y. Y entonces, cuando un óvulo que siempre va a ser X se junte con un espermatozoide que puede ser X o puede ser Y, van a formar entonces el sexo de la persona. Si se junta un espermatozoide con un alosoma X, con un óvulo con alosoma X, se van a formar un cigoto con 2X, con 2 alosomas X. Entonces, el género de la persona es femenino. Si el óvulo se encuentra con un espermatozoide que tiene, en vez del alosoma X, un alosoma Y, pues al juntarse van a producir un cigoto que va a tener un X y un Y. Por lo tanto, va a ser un hombre. Entonces, así es como se define el sexo de una persona. Es importante dar a entender o dar a conocer que las diferencias entre hombres y mujeres no son pocas, son muchas. Y no solamente a nivel físico, ¿verdad? Sino que a nivel de la conducta, a nivel de la forma como perciben el mundo. Mujeres y hombres somos diferentes. Somos complementos uno del otro. Entonces, lo que quiero decirles es que los genes que en un cromosoma X están presentes y que codifican información hacen que una mujer sea diferente al hombre por muchas razones. Entonces, parte de
la información que está codificada en esos genes que hay en el cromosoma X, que no los tiene el Y, son las características sexuales secundarias en una mujer. Entonces, repasemos un poco cuáles son las características sexuales secundarias en una mujer. Bueno, una de las características secundarias que hay en una mujer y que no existen en el hombre es la voz aguda. El tono de voz en una mujer, en las mujeres, es más agudo que el tono de voz de los hombres, que es más grave. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a información que está codificada en los cromosomas X. Entonces, por eso, las mujeres tienen una voz, un tono de voz más aguda que el hombre. Otra característica sexual secundaria es el vello que hay en el cuerpo. Las mujeres tienen menos vello en el cuerpo que los hombres. Y eso también es una característica sexual secundaria que está codificada en esos genes del cromosoma X. Otra característica sexual secundaria en las mujeres es que los pechos son más prominentes, los pechos, las glándulas mamarias, son más prominentes, son más pronunciadas y tienen la capacidad, en algún momento, una vez que la mujer llega a la madurez sexual, de transformar la grasa que almacenan en leche. Todo eso también es una diferencia importante, que es información que está codificada en esos genes que no tenemos los hombres en nuestros cromosomas Y. Sí tenemos glándulas mamarias los hombres, pero no nos crecen, no son prominentes y no producen leche en la etapa de la gestación. Ahora, otra característica sexual secundaria en mujeres es los glúteos más prominentes también, ¿verdad? Los glúteos en una mujer son un poco más grandes y son más prominentes. Eso es algo que está codificado en los genes del cromosoma X. Aparte de eso, las caderas de las mujeres son más anchas. También es una característica sexual secundaria, caderas anchas y glúteos más prominentes. De tal manera que una mujer tiene el cuerpo más definido de la cintura para abajo y para arriba también, en realidad, tiene el cuerpo más definido debido a esas características. Son cosas que los hombres no poseemos. Y eso es una parte de la diferencia que hay entre el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿verdad? Claro que esas diferencias son aparte de las diferencias obvias, ¿verdad? A nivel de los órganos sexuales. En un hombre, la mujer no tiene, la mujer tiene vagina y funciona de una manera especial. El pene funciona también de una manera especial y complementaria. O sea, aparte de esas diferencias obvias, les acabo de mencionar otras características sexuales que tienen que ver con esos genes que le hacen falta a los hombres en el cromosoma Y. Bueno, ahora, quiero hablarles ahora de esto. Resulta que nos hemos dado cuenta en la ciencia cómo se transfieren esos genes de los padres a los hijos por personas que muy acertadamente en el pasado estudiaron lo que hoy se conoce como la ciencia genética. Fueron los padres, digamos, de la ciencia genética. Se considera que este señor que está aquí en esta imagen, en este dibujo, que era un cura, era un sacerdote católico, que vivía en un monasterio en Suiza. Este señor, que se llamaba Gregor Mendel, era un párroco, pero a la vez era una persona muy inteligente que cultivaba plantas y que hacía cruces de esas plantas para ver qué es lo que obtenía. Entonces, él pudo, con esos experimentos que hizo, de hacer cruces de plantas, las plantas que cultivaba y sobre las cuales hizo experimentos, fueron plantas de chícharo. El chícharo que nosotros escuchamos en la televisión, que es lo mismo que la planta de las habas, ¿verdad? Entonces, él cultivaba chícharos en su monasterio allá en las montañas suizas, los Alpes suizos, y él estudió varias características de esas plantas que cruzó
para entender cómo en la descendencia se presentaban esas características de las plantas madre o padre, ¿verdad? Entonces, él estudió un total, esto fue a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Esto fue a mediados del siglo XIX, no fue algo reciente, sino siglo XIX. Estamos hablando de 1800 y tanto, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo él estudió esto y hasta mucho tiempo después, siglo XX, es cuando comienza la genética como una ciencia y reconoce que lo que hizo Mendel es la base de la genética actual. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Mendel lo que hizo fue, utilizando técnicas, ¿verdad? Lo que hizo fue que hizo cruces de diferentes plantas. Había plantas que tenían tallos altos, tallos enanos, semillas lisas, semillas rugosas, vaina lisa, vaina rugosa, flor morada, flor blanca, o sea, varios tipos de variedades de plantas, ¿no? De chicha. En total, él estudió 8 características. Bueno, 7, mejor dicho, 7 características en esas plantas. Él estudió cómo estas características que les voy a enumerar a continuación se heredaban de las plantas padre a las plantas hijo. Entonces, él estudió la longitud del tallo, cómo se heredaba la longitud del tallo de algunas plantas largas o de algunas plantas de tallo corto, tallo largo o tallo corto. Él estudió también el color de la flor, algunas plantas de flor púrpura y de flor blanca. La posición de la flor, si la flor crecía a los lados del tallo o si crecía de forma terminal al final del tallo. El color de la vaina, si era verde o era amarillo. La forma de la vaina, si era inflada o era rugosa. El color de la semilla, si era amarilla o verde. Y la forma de la semilla, lisa o rugosa. Entonces, miren que aquí, si usted cuenta, el total de características que él consideró en sus experimentos son 7 características. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas son las características que él quiso determinar cómo se heredaban. Ahora, esto que dice aquí, rasgo dominante, rasgo recesivo, son las variedades o las expresiones de esas características. O sea que algunas plantas podían heredar un tallo largo o algunas podían heredar un tallo corto, una vaina inflada o una vaina rugosa, etc. Ahorita vemos eso en un ejercicio más fácil de entender. Entonces él escribió una serie de leyes, ¿no? Y esas leyes siguen siendo válidas el día de hoy. Una de las leyes que estudió y que determinó fue una que se llama Ley de la Segregación Independiente. La ley de segregación independiente dice que cuando se forman los gametos, cada padre solo hereda un alelo, no 2. Eso es consistente con lo que hemos venido diciendo. Es decir, nuestros padres solo nos heredan un gen o un alelo para cada característica. Eso lo descubrió Mendel mucho antes de que la genética se desarrollara como ciencia. Entonces, eso es cierto hasta el día de hoy. Eso se llama ley de la segregación independiente. Y eso lo podemos ver en ejercicios, que es lo que vamos a tratar de hacer ahorita. Un ejercicio simple. Este ejercicio lo vamos a hacer ahorita. Hay otros ejercicios por ahí, pero vamos a empezar con este. Entonces vean, este ejercicio que tiene que ver con el monohibridismo. El monohibridismo es la herencia de un solo carácter o de una sola característica. No las 7 o no 7 de un solo como estaba estudiando Mendel allá. Aunque él las estudió individualmente. No las estudió todas de un solo, sino que las estudió de forma individual. Entonces, cuando hablemos de monohibridismo, estaremos hablando de la herencia de un solo carácter, de una sola característica. Los términos que hay que tomar en consideración: híbrido, como les dije antes, es un organismo que es una mezcla entre dos padres diferentes genéticamente. Esto de carácter dominante hay que tenerlo en consideración. Cuando hablamos de un carácter dominante, nos hablamos de la característica que se hereda de un gen o de un alelo que es dominante sobre otra. O sea, que se va a expresar siempre antes que cualquier otra característica. Y eso se llama carácter dominante. Lo vamos a entender mejor en un ejercicio. Entonces, el carácter dominante siempre es el que se expresa sobre el carácter recesivo, o el que se expresa primero.
El carácter recesivo es el carácter que no se expresa cuando está presente un alelo dominante. Es el recesivo. Ejemplo, si usted nació con ojos café y su padre tiene ojos café y su madre tiene ojos grises. Entonces, usted heredó los ojos café porque heredó un alelo dominante para el color de ojo de su papá. Quiere decir que el alelo o el gen que dominó para el color de ojo fue el de su papá. Entonces, el dominante es el de su papá y el recesivo es el de su mamá, porque no se expresó en usted o en otro hijo. Bien, cuando hablamos de homocigoto, estamos hablando de que el cigoto que se formó por la fecundación de espermatozoide posee dos alelos iguales para una misma característica. Eso quiere decir homocigoto, que los dos alelos para esa característica son iguales. Heterocigoto quiere decir que el cigoto posee dos alelos diferentes para una misma característica. Entonces, eso lo vemos ahorita en un ejercicio. Miren acá ustedes. Por ejemplo, yo tengo, digamos, cobayos. Este es un cobayo, es un roedor. Cobayo de pelo negro y un cobayo de pelo café. Y digamos que el cobayo de pelo negro es dominante sobre el de pelo café. El color, ¿verdad? Estamos hablando que la característica es el color. La característica que estamos viendo en este ejercicio es el color del pelo. Estamos diciendo que el color negro es dominante sobre el color café. Entonces, se van a cruzar estos dos individuos. Aquí dice que este es hembra y este es macho. Entonces, en este caso, la hembra tiene el alelo dominante. Entonces, el ejercicio diría, se cruzan, así como se lo plantearía en un examen, por ejemplo, se cruza un cobayo hembra de pelo negro, que es dominante, con un cobayo macho de pelo café, que es recesivo. Esos son los papás, esos son los que se van a cruzar. Entonces, fíjense que utilizan en el ejercicio, bueno, aquí porque las siglas están en inglés, nosotros lo usaríamos en español, pero se usa para la característica de la que estamos hablando, que es el color del pelo, se utiliza la letra B, pero que está en inglés, ¿verdad? Black, negro. Porque black, el negro, es el dominante. Entonces, vea que se escribe en mayúscula. Esto es algo que tiene que recordar usted. En genética, cuando se hacen ejercicios de genética de herencia, los caracteres dominantes se escriben con letras mayúsculas. Entonces, yo aquí usaría, en español usaría N de negro, pero lo vamos a dejar así, black. Si se fija, escriben la característica como dos letras. ¿Por qué? Porque un alelo viene de uno de los padres y otro alelo viene de otro de los padres. Y este individuo heredó dos alelos dominantes. Por eso es que se dice también que es de raza pura. O sea, cuando comúnmente pasa eso en los ejercicios, le dicen que es de raza pura. Porque heredó de un padre y de otro alelos iguales. Entonces, ya que estos dos alelos, que son el genotipo de este cobayo, son iguales, entonces estos alelos son homocigotos. Esto es un homocigoto. Y es un homocigoto dominante, porque los alelos son dominantes. El otro, fíjense que usan la misma letra para no confundirse, para que no vaya a pensar que es otra característica. Es la misma característica. Nada más que el macho de pelo café, el pelo café es recesivo. Por eso se escribe con dos letras minúsculas. También es de raza pura, porque entonces quiere decir, al haber recibido estos dos, quiere decir que tanto el padre como la madre de este cobayo le heredaron alelos iguales. Entonces, esto también es un homocigoto. Nada más que este es homocigoto recesivo, porque los dos alelos son recesivos. Entonces, cuando se cruzan esta hembra de pelo negro dominante con este macho de pelo café recesivo, se va a obtener, esto dice generación P. ¿Por qué estos son generación P? ¿Qué quiere decir esta P? Quiere decir padres. Esta es la generación de los padres. Estos son los padres. Entonces, cuando estos dos se cruzan,
recordando la ley de Mendel que dice que los alelos que se heredan, solo se hereda uno, o sea, cada padre le hereda al hijo un alelo nada más, de cada par de alelos, solo le hereda uno. Entonces, como este cobayo hembra solo tiene un tipo de alelo, que es el dominante, solo puede heredar alelos dominantes. Como este padre acá solo tiene alelos recesivos, pues solo puede heredar alelos recesivos. Entonces, cuando esta hembra produzca óvulos, cada óvulo va a tener uno de estos dos, una copia nada más. Y como las dos copias son iguales, este es el resultado. Este macho, cuando produzca espermatozoides, como solo va a heredar uno de estos dos, y es recesivo, pues el espermatozoide, todos van a ser, o todos van a tener el alelo recesivo. Cuando estos dos se unen para formar un cigoto, vea que el cigoto que se forma, o el hijo que al final se produce, va a tener una combinación de dominante, alelo dominante, alelo recesivo. Esto que está acá. A esa condición se le llama heterocigoto. ¿Por qué? Heterocigoto significa que los dos alelos que forman ese par no son iguales, son diferentes. Codifican para la misma información, pero se expresan de forma diferente. La expresión es el color. La característica es el color de pelo y la expresión o la variación en esa característica es que unos son pelo negro y otros son pelo café. Y esto es un cruce monohíbrido, ¿no? Porque estamos hablando nada más de una característica, estamos hablando de el color del pelo. Entonces, la generación F1, o sea, filial 1 quiere decir esto. Filial viene de hijos, los primeros hijos quiere decir. Los primeros hijos de estos dos van a ser heterocigotos, todos van a ser heterocigotos. O sea, todos van a heredar copias diferentes de sus padres, del mismo alelo. Copias diferentes del alelo para el pelo, color de pelo. Entonces son heterocigotos. Entonces, solo repasando. Estos padres son, este es homocigoto dominante, este es homocigoto recesivo, y los hijos son, de la F1, son heterocigotos. Ahora, ¿qué pasaría si se cruzan dos individuos de la F1 para obtener una F2? O sea, una generación 2. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería el cruce? Si si dos de estos se cruzaran, se tendría que hacer es B mayúscula minúscula por B mayúscula B minúscula. Dos iguales se cruzaron. Entonces lo que usted va a hacer es esto. Va a hacer un cuadro, al cual se le llama cuadro de Punnett. Aquí aparece el nombre, cuadro de Punnett, porque Punnett es el apellido de la persona, del académico, del especialista, que utilizó este método por primera vez para determinar fenotipos y genotipos de los hijos en un cruce. Entonces vea que lo único que está haciendo aquí es que si usted va a cruzar dos dos heterocigotos, usted lo que va a hacer es que va a duplicar, este es un heterocigoto por otro heterocigoto, ¿verdad? Y se fijan que el ejercicio es bien claro, ¿verdad? Pone los gametos de la hembra y los gametos del macho. Entonces hace el cruce y observe usted lo que se obtiene. Si yo tengo un espermatozoide con un alelo dominante para el pelo negro y este se va a cruzar o se va a combinar con un óvulo que tenga el alelo dominante para el color de pelo negro también, entonces ¿qué es lo que se forma? Un individuo homocigoto dominante. Esto. ¿De qué color de pelo? Negro. Ahora fíjese en esto. Si el óvulo tiene una copia recesiva, pero el espermatozoide tiene la copia dominante para el pelo negro, siempre al final, mire qué va a pasar. Se va a formar un heterocigoto, porque B mayúscula, B minúscula, aquí está la combinación, un heterocigoto. Pero si se fija, ese heterocigoto siempre va a ser negro. El fenotipo es la característica visible, es lo que usted puede ver con los ojos. El genotipo es
la combinación de los alelos, que es esta combinación, ¿verdad? Cuando es dominante, cuando es recesivo, cuando es heterocigoto. Ese es el genotipo. Entonces ve usted que aquí sigue siendo el animal, fenotípicamente, este organismo de la F2 sigue siendo negro, el pelo negro. El otro cruce, un espermatozoide, que es el caso contrario, el espermatozoide recesivo y el óvulo dominante. ¿Qué se obtiene? Lo mismo, se obtiene un organismo heterocigoto, porque la B mayúscula es dominante y siempre se va a expresar primero, por eso se pone primero, aquí. Y el organismo fenotípicamente siempre va a ser negro, porque hay un dominante negro. Pero ¿qué pasa cuando se mezcla un gameto o dos gametos con los alelos recesivos? Obviamente el organismo que resulte va a ser un homocigoto recesivo y va a ser de un color diferente, en este caso café. Entonces, ¿cuáles son las proporciones fenotípicas y genotípicas de este cruce? Proporción quiere decir cuántos de los 4 tienen un color o una característica. Entonces, la proporción fenotípica es cuántos hay de pelo negro de los 4. Entonces, ¿cuántos hay de pelo negro de los 4? Hay 1, hay 2, hay 3 de 4. Entonces, 3 de 4 son pelo negro. Ese es el fenotipo de la F2. Estamos hablando de la F2. 3 de 4 son de pelo negro. Esa es la proporción fenotípica. O también se puede decir 3-1. O sea, 3 de pelo negro y 1 de pelo café. Ahora, la proporción genotípica, o sea, la combinación de los alelos, es 1 de 4 va a ser homocigoto dominante. O sea, porque solo este, de todos los 4, tiene la combinación de alelos que son iguales los dos y son dominantes los dos. Entonces, esto se llama homocigoto dominante. Entonces, solo 1 de 4 va a ser homocigoto dominante. Ahora, fíjese que estos dos tienen el mismo genotipo. Mire. B mayúscula, B minúscula. B mayúscula, B minúscula. Entonces, 2 de 4 van a ser heterocigotos. Recuerde, cuando el alelo, los dos alelos son diferentes para esa característica, estamos hablando de un heterocigoto. Entonces, 2 de 4 van a ser heterocigotos. Ese es el genotipo de estos dos. Ahora, el último genotipo es 1 de 4 va a ser homocigoto recesivo. ¿Verdad? Porque solo uno de los 4 va a tener 2 alelos recesivos. Entonces, fíjense cómo el fenotipo y el genotipo no son lo mismo, repitiendo, ¿verdad? Fenotipo es la característica visible, lo que usted puede ver. Entonces, si repasamos eso del fenotipo, vemos, ¿cuál es el fenotipo de la generación parental, de los padres? Fenotipo. 1 de 2 es de pelo negro y 1 de 2 es de pelo café. Es lo que usted puede ver. Ahora, el genotipo de la generación parental, genotipo, la combinación de alelos. 1 es homocigoto dominante y el otro es homocigoto recesivo. Ese es el genotipo. ¿Cuál es el fenotipo de la generación F1 en este cruce? Fenotipo, pelo negro, todos. Y el genotipo heterocigoto. Aquí está. Bien. En la generación F2, esta es la F2, el segundo cruce. ¿Cuál es el fenotipo? Ya dijimos, 3 pelo negro, 1 pelo café. Y el genotipo, 1 de 4 homocigoto dominante, 2 de 4 heterocigotos y 1 de 4 homocigoto recesivo. Y así es como son la mayoría de los ejercicios. Lo único que cambian son los datos, ¿verdad? Por ejemplo,
este ejercicio que íbamos a hacer ahorita, pero decidí mejor hacerlo el que está en el libro. Este ejercicio lo que le dice es, se cruza una planta de tallo alto de raza pura. Decíamos que cuando digo de raza pura, que estamos hablando de que los dos alelos son dominantes. Los dos alelos son iguales. Entonces, aquí se nos dice que entre paréntesis, esta planta de tallo alto es de raza pura y se nos dice que es, no en palabras, pero se nos pone entre paréntesis que es dominante esa característica, porque se nos pone A de alto en mayúscula para decir que es el carácter dominante. Entonces, se cruza una planta de tallo alto de raza pura, que por lo visto es dominante, con una planta de tallo enano de raza pura también, pero que es recesiva. Se usa la misma letra, recuerde, porque no deben de confundir la característica, es la misma característica. La característica dominante se pone en mayúscula y la recesiva se pone con la misma letra en minúscula. Entonces, con esta información dice, determine el fenotipo, el genotipo de la generación parental, F1, F2, y determine proporciones fenotípicas y genotípicas. Bueno, haciendo el ejercicio, los datos que sacamos, el tipo de cruce es un cruce monohíbrido porque estamos hablando nada más de una característica. ¿Cuál es la característica? La característica a tratar es la altura del tallo. ¿Verdad? Esa es la característica, la altura del tallo. Las variaciones de la característica, bueno, algunas plantas van a salir de tallo alto y otras van a salir de tallo enano. Esos son los datos. Ahora, al momento de hacer el ejercicio, hacemos esto. Nos dicen que uno de los padres, generación parental, por eso te tapé aquí, uno de los padres es dominante y es homocigoto, es de raza pura, o sea que los dos alelos son dominantes, que es el de tallo alto, ¿verdad? Por eso está la A mayúscula, alto, es el dominante. Se cruza con una planta de tallo enano, que es recesiva, o sea, es A pero minúscula, los dos alelos. Este es un homocigoto dominante, este es un homocigoto recesivo, por eso son razas puras, porque son homocigotos los dos, razas puras los dos. Cuando estos dos se cruzan por la ley de Mendel, la F1, todos los de la F1, todos los primeros hijos van a heredar de cada uno de estos pares, solo van a heredar un alelo. Entonces, como este solo tiene A mayúscula, solo va a donar A mayúscula. Como de esto solo hay A minúscula, pues se va a donar nada más al gameto y al cigoto A minúscula. Entonces, la F1 va a ser heterocigota. Ahí se puede ver. Si queremos saber qué se obtiene en una F2 de cruzar 2 de la F1, pues tenemos A mayúscula minúscula, lo mismo aquí, repetido 2 veces. Hacemos el cuadro de Punnett y vemos los cruces. A por A, mayúscula minúscula, y se obtiene esto. Entonces, ¿cuáles son las proporciones aquí? Fenotípicas. 3 a 1 de tallo alto, o sea que 3 son de tallo alto, porque tienen un dominante, miren, estos 3. 3 son de tallo alto y 1 es de tallo enano. Esa es la proporción fenotípica, lo que se puede ver. Y la proporción genotípica es 1 de todos esos 4 va a ser homocigoto dominante, este que está aquí. 2 van a ser heterocigotos, estos dos que están aquí, estos dos. Y 1 va a ser, 1 de 4 va a ser homocigoto recesivo, este que está aquí. Entonces la proporción genotípica es 1, 2, 1 y la genotípica es 3, 1. No se tiene que escribir esta de abajo, solo 3, 1. Que es lo mismo que decir 3 de 4, tallo alto, 1 de 4, tallo enano. Y eso es lo mismito. Esto es lo que acabamos de decir ahorita. Es lo mismo. Entonces, si se fijan, en monohibridismo el cruce es sencillo. No es complicado, porque solo se tiene que hacer ese cruce. En un cuadrado pequeño donde le salen 4 opciones en la F2. Hay más cosas que saber, por supuesto. Quien tiene clases se puede desconectar. Solo resta decir que haremos otros ejercicios más, por supuesto. Hoy les voy a subir una parte del cuestionario de la tarea de las asignaciones para el cuarto parcial, para que las vayan haciendo ya. Y bueno, terminaríamos mañana por clases esta semana, terminaríamos mañana. Entonces aquí nos veríamos el día de mañana.
Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer. Si no, nos vemos hasta mañana. Continuamos mañana. Sí. Dígame, lo No, escucho. es que, es que al final, como al final que si se paga para hacerle pues si uno se queda el examen o no. La reposición. Sí, Mire, hasta ahorita no hemos recibido ninguna notificación, pero de momento no sabemos que mientras no recibamos nada, no se tiene que pagar. ok, Si nos mandan un oficio y nos dicen hay que comunicarle a los estudiantes que hay que pagar la reposición, pues les decimos, pero hasta el momento no hemos recibido nada. ok, está bien. ¿Listo? Feliz tarde, Luis. Feliz tarde, Arbeni. Gracias, Lili. Por nada, Franklin.